¿Cómo están? Aquí comenzamos un nuevo capítulo de CEMAS Innovador, nuestro programa apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo Corfo de la región del Biobío. Hoy estaremos conociendo una startup LegalTech que desde 2017 está dedicada a solucionar la vida de emprendedores y también de particulares. En la entrevista estaremos conversando con la doctora en Ciencias Biológicas Patricia Pastor acerca de la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero y cómo la ciencia es la llamada a solucionar esta problemática. Bienvenidas y bienvenidos a CEMAS Innovador. Hacer un contrato de arriendo, de trabajo, inscribir o modificar una empresa ahora es mucho más fácil con Let's Go, una startup que entrega los mismos servicios que un bufete de abogado, pero en el teléfono celular. Conozcamos más con su cofundador, Juan José Figueroa. Let's Go es una aplicación en la cual cualquier founder o cualquier dueño de empresa, startup o pyme puede hacer o puede solucionar sus problemas legales de una forma muy fácil. La verdad es que nosotros tratamos de evitar cualquier tipo de complejidad, cualquier tipo de teatro que les gusta a estos abogados tradicionales. Entonces, nosotros simplificamos todo este proceso y somos capaces de ofrecer este tipo de servicios, ya sean constituciones sociales, cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de tema en relación a sus contratos, sus operaciones ordinarias, levantamientos de capital. Todo eso, no tan solo en Chile, sino que también en Colombia, México y Estados Unidos. Nosotros partimos, tal como dices tú, con algo demasiado rudimentario y demasiado manual. ¿Por qué? Porque nos preocupaba entender bien el proceso, nos preocupaba entender bien cuáles eran las etapas, qué es lo que necesitaba realmente la gente, y una vez teníamos ese input, traspasarlo directamente a un software, a la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros con Leo, ninguno de los dos es desarrollador, por ende, por mucho tiempo, ese fue un poquito nuestro talón de Aquiles. Entonces, el costo de poder desarrollar hace 5 años, o hace 4 años ya, era mucho más alto, había menos opciones, y teníamos casi que una bala para poder gastar. Entonces, en ese sentido, el haber tenido todo ese proceso, el haber aprendido mucho antes de haberlo desarrollado, nos sirvió como para lanzar nuestro MVP de una forma mucho más concreta, de una forma mucho más... diría yo como efectiva, que si hubiéramos desarrollado eso antes y hubiéramos tenido que ir aprendiendo el proceso, entonces habría sido más tiempo perdido y más plata perdida que no teníamos tampoco. Salimos ahí dentro de más de 2.000 empresas que postularon y salimos escogidos en una de las categorías, porque eran, si no me equivoco, como 5 categorías. Salimos escogidos ahí como la única startup chilena en pro como de oportunidades de negocio. Seguimos con nuestro programa CEMAS Innovador, hablando de innovación, de tecnología, de ciencia, y en esta oportunidad nuestra invitada, la paso a presentar de inmediato, es bioquímico, licenciada en bioquímica con doctorado en ciencias biológicas, área biología celular y molecular. Ella lleva 14 años dedicada a la docencia universitaria, siendo actualmente docente de la Universidad del Desarrollo y también de la Universidad Andrés Bello. Damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Patricia Pastor, que ya está conectada en línea telemática con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a CEMAS. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, acá esperando la entrevista, así que lo que podamos aportar, feliz en estos tiempos de pandemia. Buenísimo. También estamos con Jorge Sangüesa, de nuestro equipo de CEMAS. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa una vez más. Hola, Cristian, y bienvenida, Patricia. Hola, hola. Patricia, comencemos hablando acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como es el teletrabajo, ¿verdad? Este confinamiento voluntario que al menos acá en la región del Biobío hemos tenido. No hemos tenido cuarentena como en otras ciudades del país, como en la región metropolitana, por ejemplo, salvo por ahí algunos cordones sanitarios que tienen confinadas algunas zonas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia profesional, digamos, en torno a todo esto que hemos vivido en estos últimos meses? Bueno, al inicio yo creo que como todos los profesionales fue un poco chocante el cambio. Uno está acostumbrado a clases presenciales y cambiar al teletrabajo obviamente que al inicio fue bastante complicado.
Además que, aparte de todo lo que hay que hacer a nivel académico, ¿cierto?, para los estudiantes, uno tuvo que hacer capacitaciones, la universidad te presta, ¿cierto?, esta opción de hacer diferentes capacitaciones para poder trabajar y conocer las plataformas, porque uno tampoco está muy acostumbrado a trabajar en plataformas. Por lo tanto, al inicio hubo una alta complejidad, ¿cierto?, para poder entender las plataformas. En mi caso, distintas universidades, por lo tanto, son distintas las plataformas, tienen cosas similares, pero hay diferencias. La universidad nos prestó, por lo menos donde trabajo, ¿cierto?, en la Universidad del Desarrollo y la Universidad Andrés Bello, todas las herramientas para poder, ¿cierto?, hacer el trabajo académico de la mejor manera. Mi visión por parte de los alumnos, al inicio fueron un poco reacios al tema online. Este segundo semestre ya partimos las clases, así que ya están con un poco más ambientados, un poco más organizados también, y entendiendo que finalmente su hora de clase es una clase. No pueden dejar para después porque si no están 24/7 en el computador y eso frente a las pantallas, ¿cierto?, genera un agotamiento visual, mental importante y un estrés finalmente, aparte del estrés, ¿cierto?, de no poder salir, digamos, estar confinado finalmente en la casa. Entonces, obviamente hubo una complicación al inicio, pero como te digo, yo ya me he adaptado, mis colegas que yo he conversado también, y hemos buscado distintas herramientas también tecnológicas para poder complementar y acercarnos más a los alumnos, que finalmente eso es como el problema mayor que se genera, la cercanía y la conexión, que es lo que más cuesta cuando uno trabaja de manera de teletrabajo, como lo más complicado que veo yo en este minuto. Sí, en relación con lo mismo, ¿cómo ustedes analizan aquellos ramos que son más bien prácticos? ¿Cómo qué? ¿Cómo analizan ustedes esos ramos que son más bien prácticos? Porque yo entiendo que hay algunos ramos que pudiesen ser más fáciles de implementar a partir de lo que es las plataformas, digamos, tecnológicas que están disponibles para hacer clases, pero hay ramos que probablemente en tu área sean más complejos poder transferir los conocimientos o poder transferir alguna metodología o transferir, digamos, los contenidos del ramo para efectos de que se genere un mejor proceso de aprendizaje. ¿Cómo ves tú eso? Mira, las asignaturas que yo imparto, es necesaria la parte práctica, pero no es tan indispensable como, por ejemplo, asignaturas o ramos que son de cursos más superiores, por lo menos la carrera, por ejemplo, odontología, que necesitan las clínicas, pacientes. Por tanto, eso lo tienen un poco en stand-by y obviamente en los cursos siguientes se va a tener que ir adaptando, ¿cierto?, para poder lograr las competencias que requieren los estudiantes de las distintas carreras. Ahora, se han modificado algunas modalidades, por ejemplo, no sé, en la asignatura de histologías, de biologías, uno tiene material, ¿cierto?, que busca en bibliografía, y uno proyecta imágenes, y también la universidad, por lo menos lo que hemos hecho en la Universidad del Desarrollo, tiene las instalaciones disponibles para nosotros, y también tiene profesionales que nos generan unos videos dentro, por ejemplo, del laboratorio, para que el alumno vea las instalaciones, vea los microscopios, en el fondo se sienta un poco más, o conozca un poco más cómo se haría el trabajo de manera presencial. Entonces, como en mis asignaturas directamente, no es como algo imprescindible, ¿ya? Se puede trabajar de manera online. Pero la universidad ha hecho distintas estrategias en otras asignaturas, por ejemplo, en nutrición también, tienen sus videos y hacen sus trabajos para que los alumnos se acerquen de alguna manera un poco más a la parte más práctica. Pero todo se va a regular en las asignaturas que vienen para el siguiente año y se está adecuando, ¿cierto?, las mallas y las asignaturas para complementarlas con las competencias necesarias para poder avanzar en la asignatura siguiente. Patricia, claramente estamos en una nueva era, ¿no es cierto?, de comunicación en cuanto a lo que se refiere a la academia. ¿Cómo proyectas tú el futuro? ¿Cómo se pueden dar de aquí a los próximos 5 o 10 años? Claramente se aceleró todo, ¿no es cierto?, con esto del COVID y nos obligó, ¿verdad?, a equiparnos, a adaptarnos, a aprender, ¿no es cierto?, todas las funciones telemáticas. ¿Crees tú también que se abren nuevas posibilidades desde el punto de vista de la educación a distancia, del e-learning, con todo esto que estamos viviendo hoy en día?
Yo creo que está claro que eso va a pasar. O sea, no cabe duda que muchas asignaturas se van a hacer semipresenciales. Yo siempre voy a decir que es muy importante la parte presencial. A lo mejor no en un 100% frente a esto que está pasando, lo más probable es que hagamos, ¿cierto?, una mezcla en el fondo de las asignaturas, porque creo que la parte presencial abarca esto de conocerse y esta relación que para mí es fundamental en los alumnos porque es una parte importante en la motivación que tú le puedes reflejar al alumno para poder seguir, ¿cierto?, la asignatura, la carrera. Pero no cabe duda que obviamente muchas carreras vamos a trabajar, ¿cierto?, de manera presencial, y de hecho, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo, antes del estallido social, de la pandemia, ya teníamos el tema del e-learning y hicimos algunos proyectos y en algunas carreras hicimos algunas infografías, videoclases, videoconceptos, ¿cierto?, para poder complementar en el fondo como material complementario, pero va a apuntar, ¿cierto?, a que un gran número de clases se hagan de manera e-learning. Ahora, Y bueno, los alumnos también se van adaptando, así que yo creo que los alumnos esto va a servir para que se vayan adaptando y ya le encuentran un poco, yo siempre les digo, hay que ver el lado positivo. Tiene también sus partes positivas, obviamente, el trabajo online. ahora, en relación con tu opinión de la ciencia o de cómo la ciencia en esta etapa de contingencia se ha puesto como en primera línea, en términos de cómo la ciencia ha sido valorada. Yo creo que siempre ha sido valorada por la gente. Todos pensamos que la ciencia es algo bueno, pero ahora lo hemos vivido, digamos, como de manera más directa, porque según o no el avance de la ciencia, vamos a tener probablemente una solución o un tratamiento para esta enfermedad. ¿Cómo crees que se ha posicionado la ciencia en relación con su imagen y con su nivel de importancia a partir de los miembros de la sociedad? Sí, a ver, los avances científicos a nivel mundial obviamente está claro y lamentablemente creo que en Chile materia prima e investigadores hay para desarrollar un nivel de investigación al mismo nivel, valga la redundancia, de otros países. Yo creo que aquí el problema principal obviamente es la parte de recursos para la investigación. Durante el doctorado estuve estadías en el extranjero y tú te das cuenta que el nivel científico que uno tiene acá en Chile es exactamente igual a los compañeros que tenías de otros lados. O sea, no se ve mayor diferencia, pero sí en los recursos para poder hacer una investigación más rápida. No sé, tú aquí tienes que hacer los geles para determinar proteínas, en cambio en otros lugares, ¿cierto?, los geles vienen listos, los compras hechos. Y eso implica varias horas de trabajo, ¿cierto?, que podrías dedicarlo a poder sacar más resultados de alguna investigación. Creo que es poco valorado la investigación en Chile, no se valora el conocimiento que tenemos los investigadores acá. Yo tengo compañeros y amigos doctores que cualquier trabajo, dale, porque en realidad no hay tampoco el trabajo suficiente, considerando que un doctor en el fondo, que tampoco se sabe, porque muchas personas tampoco tienen ni idea de lo que es doctor. Yo digo doctor y me dicen, dame una receta, o sea, no hay ninguna relación con eso, ¿cierto? Un doctorado, un grado académico que mucha gente ni siquiera sabe lo que es. Y eso implica estudiar 5, 6 o 7 años más. Por lo tanto, obviamente, la integración que uno tiene es bastante amplia y creo que no se valora como corresponde en el país. Uno ve durante todo este tiempo noticias de avances, ¿cierto? No sé, interferón, hace poco en la Universidad de Concepción u otros avances, y siento que no le toman el peso y que todo apunta a lo que van a decir los otros países, y no nuestro país, que en realidad yo creo que sí podríamos tener una investigación y poder tener nosotros nuestra propia vacuna y no tener que esperar que otros países, ¿cierto?, la fabriquen. Sí, creo que ahí hay mucho, muy bajo inyección de recursos para la investigación y para que los profesionales, ¿cierto?, puedan en fondo abrirse y poder implementar nuevas técnicas, estrategias, recursos, maquinaria, etc. Creo que ahí hay una falla importante. Patricia, y justamente desde ese punto de vista, hablando también de lo profesional, ¿no es cierto? Tú como doctora en bioquímica, ¿verdad?
¿cómo has visto todo esto que ha pasado en el mundo entero? Esta pandemia no es algo que se ve recurrentemente, ¿no? No es un virus como el sincicial, ¿verdad? Como la influenza. Esto es una pandemia, algo que rebota, ¿no es cierto?, que revienta cada 100 años en el mundo. Me imagino que también para ustedes como comunidad científica es todo un hito, con todas las consecuencias negativas que esto conlleva, ¿verdad? Pero es prácticamente un antes y un después también en la generación, ¿no? Sí, lógicamente, o sea, los virus tienen características comunes, pero obviamente sus proteínas pueden ir variando y eso hace también que sea tan complejo una vacuna que sea persistente en el tiempo. Y además, ¿cierto? La variabilidad que tienen los virus hace que virus como este sean altamente contagiosos, ¿cierto? Y tengan otras características que en otros virus no están. Y obviamente que abre puertas para el conocimiento y para estar preparado también para otro virus que pueda llegar en algún minuto con características similares. Pero siempre, de los virus, yo siempre he dicho, se espera cualquier cosa. Yo creo que incluso pueden ser mucho más evolucionados que nosotros porque ocupan la maquinaria de otra célula para hacer todo y dejan, ¿cierto? En este caso, dejan la media embarrada en el fondo en todo el mundo. Entonces yo creo que abre una puerta importante para el conocimiento y ojalá que se aproveche acá en Chile y que inyecten los recursos necesarios para poder también competir de manera equitativa con otros países, porque vuelvo a repetir que la materia prima está y muchas veces está de mejor calidad que otros investigadores de otros lados. Uniendo un poco lo que tú nos planteas y de tu desarrollo, digamos, tanto a nivel del pregrado, posgrado y ahora en la universidad, ¿cuál es tu visión de las mujeres en ciencia? Hemos tenido programas anteriores, hemos conversado con científicas y en términos generales hay yo diría que una opinión más bien, no sé si unánime, pero por lo menos compartida, es que el desarrollo de la mujer en ciencia se ve muchas veces disminuido o tiene muchos obstáculos, brechas para alcanzar niveles de cargo en centros científicos, de investigación, etcétera. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, esa brecha? Bueno, de que existe. Durante los años que me dediqué más a la investigación, porque como bien dijo Cristian, mi área en este minuto es docencia y es lo que me gusta hacer en la vida en realidad, pero obviamente tengo un círculo de investigadores y sí hay una brecha importante, sí hay la opción a proyectos muchas veces entre conversaciones, se ve una diferencia, ¿cierto?, de equidad y en general los proyectos son mucho más obtenidos por varones que por mujeres, siendo que mentalmente pueden ser incluso mejores desde el punto de vista científico. Obviamente un científico requiere mucho tiempo y bueno, también las mujeres nos vemos un poco perjudicadas por el hecho de lo que implica tener familia, hijos, etcétera, y obviamente complica un poco, pero te aseguro que si existiera una equidad y que en el fondo la mujer se sintiera igual, podría competir perfectamente con las mismas cualidades, ¿cierto?, que un hombre. Y ojalá que cada vez esa brecha se achique, ¿cierto?, y que puedan recibir también incluso sueldos iguales y opciones a proyectos exactamente iguales. ¿Y crees tú que debiera haber cuotas de género, por ejemplo, en ingresos de carreras a áreas tecnológicas? Por ejemplo, hablábamos con una memorista de ingeniería civil biomédica en un programa anterior y nos decía que las brechas de género en carreras de ingeniería, hablamos de civil, eléctrica, aeroespacial, por ejemplo, son verdaderamente ridículas, con diferencias abismales. Estamos hablando de tasas de incorporación femenina a esas carreras de 1,8%, o sea, una diferencia brutal. ¿Cómo lo ves tú para emparejar la cancha allá pensando en el futuro? ¿Debieran existir cuotas? ¿Debieran existir quizás formatos de admisibilidad especial? Mira, yo creo que podría existir eso, pero no debería. ¿Se entiende, cierto? O sea, podría existir en el fondo para aumentar la cantidad de mujeres que ingresan a esas carreras que normalmente, ¿cierto?, se habla que son carreras como de hombres, que no tienen ningún sentido. Y puede que funcione, ¿cierto?, esa estrategia, pero no debería, en el fondo debería haber una equidad del principio al inicio, ingresar de manera igual y que en el fondo toda la carrera
incluye a las mujeres de la misma manera que en hombres, porque muchas veces, incluso como que fuera una broma, ¿cierto? Minimizan el hecho de que una mujer tome una carrera, ¿cierto? Que se ve más varonil, pero que en realidad no tiene ningún sentido. Podría ayudar, obviamente, pero eso para mí también genera como que hay una diferencia, y no debería existir una diferencia. O sea, ahí hay que dar una vuelta en eso. Ahora, cambiando un poco el tema, en relación con sabemos que tú has investigado algo y estás un poco trabajando algunas cosas en relación con lo que voy a mencionar. ¿Cuál es el efecto que tú ves respecto de las plataformas, las pantallas, teléfonos celulares, respecto de las tablets, bueno, todo lo que implica el uso de la tecnología respecto a los menores? Sabemos que ha sido como un salvavidas para muchos padres disponer de esta tecnología en estos momentos, porque efectivamente tienen que compatibilizar la vida laboral con estar en la casa, con tener cuidado de los hijos, etc. Pero ¿cuáles son los efectos? ¿Algo que nos pudieses tú mencionar? Eso es un temazo. Obviamente, bajo la situación de todas las familias, uno no conoce todas las situaciones, pero se imagina que sí el celular puede ayudar a que la mamá pueda trabajar sin que el hijo, no sé, haga ruido, que el papá pueda trabajar. Se entiende en cierta medida, pero creo que hay otras estrategias que se pueden ocupar y no necesariamente el teléfono. Se sabe y se ha descrito, y yo también me he dedicado mucho a buscar investigación sobre eso, que el exceso, ¿cierto?, de la luminosidad que te generan las pantallas, especialmente los celulares, los videos, todo lo que es rápido, genera una excitación a nivel de la retina que finalmente lleva a la liberación de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, que obviamente es muy importante el glutamato, pero en exceso, ese glutamato está descrito hace muchos años, que es neurodegenerativo, o sea, genera daño en las neuronas. Ahora, nosotros normalmente tenemos un mecanismo de limpieza cerebral, en el fondo células anexas a las neuronas, células gliales, grupo, para ser bien en general, se encargan de eliminar y de como barrer ese exceso de glutamato para no dañar finalmente las neuronas. Sin embargo, el uso excesivo hace que haya tanto de este glutamato, especialmente en la noche, que no alcanzamos a hacer esta limpieza cerebral. Y finalmente, este glutamato va a generar daño en las neuronas, y eso está descrito. Por otro lado, ¿cierto? El exceso, ¿cierto?, de estas pantallas, que también se ha descrito, genera la liberación excesiva de otro neurotransmisor que se llama dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer, y por eso, en el fondo, el celular genera una adicción. Y yo sé niños que lo único que quieren es tomar el celular en la mañana, y eso es una adicción. Ahora, eso ocurrió ante la pandemia, y ahora obviamente eso va a aumentar 1000%, por todas las situaciones, ¿cierto?, que no se puede criticar en este minuto, ya, es lo que hay, por decirlo así. Pero yo creo que después de esto hay que buscar estrategias tanto en colegios, capacitaciones, y dar fundamentos de que el uso excesivo de estas pantallas genera alteraciones en el sistema nervioso central. Especialmente, por ejemplo, en niños TEA, de una prima, Carola, y tengo 2 sobrinos que tienen TEA, y que en un minuto también yo entendía que démosle el celular para que estén tranquilos un rato. Pero al conversar con ella logró que 2 de sus 2 hijos que tienen esta alteración lograran estar sin el teléfono. O sea, yo veo si ella lo logró, un niño normotípico, ¿cierto? Y uno, o sea, es cosa de ponerse en campaña y saber que va a ser a lo mejor una semana complicada, pero los niños tienen una plasticidad en el sistema nervioso súper grande. Por lo tanto, es cosa de adaptarlo a una nueva forma de jugar. Si no hay patio, porque muchas veces no hay, y eso ayuda mucho, hay otras estrategias, plasticina, recortar, hacer un collage, hay varias cosas. Ahora, implica que tú estés pendiente, pero eso también es una tarea de padres, y yo creo que hay que hacerse el tiempo y tener que hacerlo. Entonces, creo que eso va a ser un tema, por lo menos por los niños, porque yo creo que en la gente más joven o gente universitaria, que yo lo he conversado con los alumnos, ya no quieren mucho teléfono. Quieren juntarse y en realidad no estar mucho con el teléfono, y creo que para ese lado a lo mejor incluso puede disminuir el uso del teléfono. Pero en los niños, ahí va a haber un tema importante que yo creo que hay que ver y hacer estrategias innovadoras para poder en el fondo
concientizar a la población y también educar a la población sobre los daños que puede generar, ¿cierto?, en déficit atencional, en estrés. Ahí también hay una liberación de cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés. Por lo tanto, son adictos, estresados, excitados, por lo tanto no corresponde, ¿cierto?, a un niño, y eso finalmente va a generar daños a nivel del sistema nervioso central. Patricia, Por lo tanto, ahí hay un tema importante. sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención a propósito de los niños, de lo que estamos hablando, ¿no? Más allá de lo fisiológico, y quizás esto escapa de tu área de expertise, es la cantidad, digamos, el volumen de información al cual los niños de hoy están expuestos, ¿no es cierto?, con el uso de las tecnologías, porque claramente estamos hablando de un volumen de información al cual nosotros en nuestra generación no estábamos acostumbrados. A lo mejor nos leíamos un libro, nos leíamos un Condorito, una revista, nos tomábamos, no sé, un día entero en leer una historieta, pero ahora tú te das cuenta que todo es así, es demasiado rápido. La inmediatez. Es la Todo inmediatez. inmediato. Sí, y todo tiene que, el TikTok, ¿no es cierto? Los videos cortos de Instagram, los videos cortos de YouTube, ¿verdad? Tú te das cuenta que estos especialistas, ¿no es cierto?, en redes sociales, que son todos unos referentes para los niños, ya tienen estudiado todo esto, y es por ello que lanzan videos que no tienen que exceder cierta duración, porque si no, los niños pierden la atención. Entonces, estamos en vista de niños que a lo mejor tienen un tiempo de concentración mucho menor en virtud de cómo estamos generando la información que le estamos transmitiendo. No, es que de todas maneras, y la inmediatez, y eso implica poca tolerancia a la frustración. Lo quieren todo rápido. Uno lo ve en los alumnos universitarios, y eso que los alumnos no tienen o no tuvieron de chico la cantidad de pantallas que tienen los niños pequeños ahora. O sea, ¿qué va a pasar cuando ellos, ¿cierto?, sean más grandes? Entonces, lo que tú dices, el acceso a tanta información, uno abre una pantalla y hay como 5 más. Entonces, es una cantidad de información que te llega, y de repente la información tampoco es adecuada para niños, porque tú ves niños que tienen actitudes de niño, pero que en el fondo no corresponde para un niño. Y eso es solo ver, ¿cierto?, muchas, digamos, animaciones o películas o juegos, ¿cierto?, que para la edad creo que no corresponde. Si un niño puede estar perfectamente sin celular. O sea, cuando yo escucho de repente es que me lo pide, si no, se enoja. Es que se va a enojar una semana, pero después de la semana ya no le va a importar. Si tú le preguntas a un niño que es adicto al celular, ¿prefiere ir a jugar fútbol o prefiere el celular? No lo va a dudar y te va a decir que prefiere el celular. Y eso es una adicción. Es como una droga. Por lo tanto, se debe tratar como es. Por lo tanto, ahí hay hartas cosas que hacer, y como te digo, educar y explicar y dar un fundamento científico. Y yo creo que una de las cosas importantes, fuera de educar y hablar, ¿cierto?, con los padres, ¿cierto?, los profesores, es que el niño de chico se dé cuenta el daño que me genera el uso del celular, que él tenga la noción de que eso le hace mal en exceso. Yo no digo que no lo usen, pero en exceso. Pero, ojo, yo digo que no lo usen niños de 6 años, 7, no deberían usarlo nunca, ni siquiera un rato. Para mí, es mi postura, ¿ya? Pero, de hecho, mi hija de 6 años, no, o sea, no sé, quiere hablar con alguien un rato, pero, o sea, teléfono, no. Entonces, yo creo que uno lo puede hacer, ¿cierto? Y ahí depende hay que ponerle, ¿cierto?, y bajar esa adicción que tienen los niños, que, como te digo, es bastante complicada. Pero yo creo que el punto importante aquí es educar a nivel de colegio, chico, niños chicos, y buscar estrategias, ¿cierto?, que ahí estamos también dando vueltas en lo que se podría hacer, para que en el fondo el niño solo se dé cuenta del daño que hace el exceso del teléfono y de videojuegos, etc. Y ahí queda harto por hacer. Jorge. Sí, justamente el plan de la estrategia, yo creo que es importante cómo se asume eso y cómo tú puedes concientizar a los padres, sobre todo, de los daños que puede generar esto. Yo creo que hay mucha ignorancia al respecto, y es como la solución más fácil para el adulto de pasarle el teléfono celular al menor, ¿no es cierto? Y en este caso al infante, para efectos de que no lo moleste, para que se entretenga un rato, ¿no es cierto? Y hay un grado de corresponsabilidad. Ahora,
¿qué estrategias tú crees que serían como, tú nos hablabas de la primera infancia, de los cursos menores, de poder intervenir ahí de alguna forma? ¿Qué estrategias tú tienes pensado o del análisis que has realizado o en casos comparados pueden haber? O sea, yo creo que hay que capacitar a padres y profesores de colegio. Yo creo que la primera infancia es importante y los niños que uno de repente los subestima, pero si tú les explicas a un niño, no sé, el humo del tabaco, como mi hija anda, te puede secar los pulmones. Ella lo transmite de esa forma. O sea, de 6 años ella tiene la capacidad de entender que te hace mal y que te va a pasar algo. Por lo tanto, yo creo que a ese nivel uno tiene que apuntar ahí para que el niño, cuando crezca, sepa que eso en exceso hace mal. Porque si tú a un niño le dices, no lo vas a usar porque no te va a entender. Y le va a dar una pataleta y al final, ¿qué vas a hacer? Para que se quede callado, le vas a pasar el teléfono. Entonces, yo creo que la estrategia es a nivel de colegio, hacer capacitaciones a profesores y buscar una estrategia con animaciones, con un cuento, no sé, puede ser incluso acoplado a alguna animación de una obra de teatro para niños, que en el fondo el niño, por distintas áreas, ¿cierto? Como ya dije, cuento, una títeres o teatro, ¿cierto? Finalmente el alumno entienda y el niño entienda que en exceso hace mal. Y el niño lo va a entender porque ellos son una esponjita, captan todo. Por lo tanto, si el niño lo entiende, él solo, en un minuto, yo estoy segura, se va a dar cuenta y va a decir, lo dejo un rato y vaya a hacer otra cosa. Y así la mamá le va a poder decir, acuérdate que hace mal, ya, y a lo mejor, ¿cierto?, va a ser un poco más fácil poder bajarle el nivel de uso de las pantallas. Sí, yo ahí a lo mejor, y podría ser interesante, y esto más bien una opinión que una pregunta, la estrategia que se ocupó en los años 90 principalmente, yo diría, con los menores en relación con el tema medioambiental. Yo creo que la gente que trabajó en el tema medioambiental estuvo muy bien en el sentido de focalizar su esfuerzo en los menores. Y de los espacios de 30 años, ¿no es cierto?, tenemos juventud que ahora ya son adultos, muchos de ellos profesionales, pero que fueron menores en los años 90, que tienen absolutamente asumido que el planeta hay que cuidarlo y efectivamente que el tema del medio ambiente es un tema de todos. Y ahí creo que hay una estrategia interesante que se podría ocupar o replicar respecto a estos clientes. Y es un poco lo mismo que yo te comento, o sea, si tú educas al niño chiquitito, él sabe ahora, no hay que botar basura, no hay que hacer esto, entonces, ¿por qué no hacerlo a nivel del uso excesivo de pantalla? Yo creo que la estrategia principal apunta a eso, obviamente con el apoyo de la familia y de los colegios, que obviamente también tendrían que tener, ¿cierto?, una capacitación y en el fondo con fundamentos de por qué se está haciendo esto y cuál es la ventaja y la desventaja de no hacerlo, en el fondo, las consecuencias que puede traer. Bien, doctora Patricia Pastor, te queremos agradecer el tiempo, ¿no es cierto?, para conversar con nosotros en CEMAS, en este programa que tenía como finalidad aportar en esta temática, ¿no es cierto?, en esta temática científica y también, ¿por qué no?, en lo que se refiere a las brechas de equidad de género en el ámbito del I+D, y claramente tú como referente, ¿no es cierto?, del género en esta especialidad como es la bioquímica. Muchas gracias, Patricia. Yo les quiero agradecer, creo que estas instancias son súper buenas para ocupar las redes sociales y que en el fondo la gente conozca distintas versiones, opiniones, y también educar con un ratito alguna cosa, ¿cierto?, que la gente no conocía o no sabía y poder, ¿cierto?, llegar a más cantidad de gente para poder después hacer algún proyecto o algo que pueda ayudar a la población en el fondo. Y a los Perfecto. estudiantes también con el teletrabajo. Así que les agradezco estas instancias que son bastante constructivas. No, a ti, muchas gracias. Entérate de todo lo que pasa en nuestro ecosistema de innovación y de emprendimiento con C+. Descarga nuestra aplicación móvil C+ App o visita nuestro sitio web www.cmasapp.cl. Encontrarás columnas, noticias, comentarios y también, por supuesto, entrevistas en formato de video. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Y de esta manera estamos llegando al final de este capítulo de C+ Innovador. Si quieres volver a revisarlo, encuéntralo en nuestro canal de YouTube. C+ Innovador es un proyecto apoyado por Corfo Región del Biobío. Hasta la próxima semana.